Pero dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Es decir, el apóstol Pablo, siendo hebreo, oraba por el pueblo de Israel para que reconocieran la salvación que solo se puede obtener a través de Jesús y de su obra terminada. El apóstol Pablo oraba para que los israelitas, los judíos, vinieran al conocimiento de la verdad. Y muchos hoy en día siguen orando al respecto y hacen bien. Porque prácticamente la nación toda rechazaba a Jesús y rechaza a Jesús hoy en día. Porque sigue diciendo el apóstol Pablo, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento. Ellos tienen un velo, tienen celo de Dios, aman a Dios, pero dice, pero no según conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios, que es a través de Jesús, que es la única justicia que podemos obtener. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que cualquier hombre que no pueda sujetarse por la fe a la justicia de Jesús, se irá al infierno, directamente al infierno. Así es que sigue diciendo el versículo 30, perdón, el versículo 29, mas el doctor de la ley, queriéndose justificar a sí mismo, le dijo al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque en lo que él citó de la ley, dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que Jesús le dice, bien has dicho, haz estas cosas y vivirás. Y él le dije, queriéndose justificar a sí mismo, ¿quién es mi prójimo? Es decir, quería insistir, queriendo encontrar alguna coyuntura, pero Dios mío, el Señor Jesús, perfecto, 100% hombre, 100% Dios, ungido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu moraban en él. El mismo Señor Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. El mismo Señor Jesucristo dijo, si me ves a mí, ves al Padre. Porque no hay otro camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. El Señor Jesucristo tenía la poderosa y maravillosa sabiduría de lo alto. Él no hizo pecado, no se halló en el pecado, no conoció pecado. Él era la perfecta palabra de Dios viviente. Así es que insistían en querer encontrarlo en alguna falla, pero no podían reconocer que Él era Dios. Y aunque intentaron muchas veces, aún así no quisieron reconocer la divinidad de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice a este hombre, cierto hombre, y empieza a compartir una historia, una parábola, digamos. Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cuando el Señor Jesucristo describía alguna historia, normalmente sus historias, cuando hablaba de personas, eran de judíos, excepto que él describiera a alguien que fuera extranjero, como el centurión romano, cuando la palabra describe que era un romano, como la mujer sirofenicia,